Ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Cuando tomaban las medidas que tomaron, por ejemplo, el mascaramiento de la población, que fue parte de un proceso muy hondo de deshumanización. ¿Y son tan poderosos como se pintan? Hombre, son los que dominan el mundo, ¿no? Entonces están pasando cosas en España y en Occidente que hace muy pocos años, el derrumbe es muy rápido, hace muy pocos años hubieran descabalgado un gobierno. Todas estas cuestiones de las conspiraciones han terminado, si por ejemplo nos fijamos en la pandemia, han terminado siendo ciertas. Es una cosa curiosísima. Sí. Pero han terminado incorporándose al discurso oficial. Van acomodando los medios a las posibilidades de cada momento. La pandemia les permitió dar muchos pasos en el sentido del control, porque psicológicamente el ser humano prefiere equivocarse con la mayoría que acertar en soledad. Buenas chicos, bienvenidos a La Élite. Hoy tenemos de nuevo a un amigo del canal. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Paz, pero esta vez en su tierra, en Madrid. Bienvenido, Fernando. Bienvenido. Pues un placer estar aquí con vosotros. Sí, esta vez os habéis desplazado vosotros hasta aquí. Bueno, ya tocaba. Sí, he ido yo más veces a Sevilla que vosotros a Madrid, seguramente. O sea que... Antes de nada, darle las gracias por estar aquí, porque Fernando viene con la garganta un pelín tocada, aunque ha cantado antes un poco de Sinatra, también tiene en el backstage, pero está haciendo un gran esfuerzo, así que desde aquí te damos las gracias. Nada que agradecer, hombre, es un placer siempre estar con vosotros, de verdad que sí. Pues, Fernando, he hablado con Gonzalo antes y me ha dicho, vamos a hablar con Fernando de globalismo. Fenomenal. Así que cuéntanos un poco, que para la gente que no conozca, pues nosotros ya somos nichos, somos frikis en tema del globalismo, pero habrá mucha gente que dirá el globalismo no es que se abran las fronteras. ¿Qué es el globalismo de verdad? Pues el globalismo, digamos que es la filosofía de la época de la globalización. Esto parece una perogrullada, pero no lo es tanto, porque es una filosofía, digamos, derivada de la globalización, pero que no es obligatoria, por decirlo de alguna manera, es decir, que no tenía que suceder de forma obligatoria. De la misma manera que el capitalismo manchesteriano es una derivada de la industrialización, pero tampoco era obligatorio, tampoco tenía que suceder necesariamente, ¿no? Y es una filosofía, es una cosmovisión, si se prefiere, que evidentemente a todo el mundo se le alcanza, supone la destrucción del Estado-nación, de las fronteras, pero que no es esa su finalidad. Entonces, cuando pensamos en globalización, pensamos en términos políticos, en términos exclusivamente de Estados-nación y de fronteras, pero en realidad la destrucción de las fronteras es un medio para conseguir un fin ideológico ulterior. Entonces, no es globalista todo lo que destruye las fronteras, o el globalismo, mejor dicho, no se agota en esa destrucción de fronteras, sino que es un proyecto que va más allá, pero que pasa por ahí. Y por ponerles cara, si se puede, ¿quiénes son los artífices de todo esto? Bueno, un momento, antes de seguir con el podcast, déjame decirte algo que no te va a gustar. Estás perdiendo tu tiempo y cada día que pasa te estás quedando atrás. Y no es tu culpa, a todos nos han vendido el mismo cuento. Estudia, trabaja, ahorra, jubílate con suerte a los 67 y si todo va bien, vive con algo de dignidad. Pero en la práctica, ¿cómo va eso? El alquiler no nos para de subir, la comida no sigue subiendo, la energía también sigue subiendo y en cambio nuestros salarios siguen estancados. Adaptarse hoy es saber ofrecer algo que el mercado necesita y que genere dinero real. Punto. Ahí es donde entra lo que te quiero contar hoy. Existe una nueva habilidad, una que la mayoría aún no conoce y está relacionada con el mundo de las ventas, pero no es lo que te piensas. Lo curioso es que quienes dominan esta habilidad están trabajando desde casa, ganando más de 3.000 euros mensuales de media y prácticamente no tiene paro, porque todas las empresas y cada vez más lo necesitan. Y todo esto sin depender de un jefe que nos explote por un simple sueldo que no da ni para vivir. Y no se trata de vender humo. Esto no es dropshipping, ni marketing multinivel, ni invertir en monedas que nadie entiende. Esto es algo mucho más directo. Tienes el enlace a la clase gratuita en la descripción del vídeo. Seguimos con el podcast.
Bueno, hay muchos globalistas. Lo primero que tenemos que decir es que el globalismo no es, digamos, una posición ideológica que se pueda estructurar de forma canónica. Es decir, no es como el marxismo o el liberalismo, que podamos definirlos o que podamos decir sus creadores fueron este y tal, sino que tiene muchos aportes de diversa procedencia, ¿no? El globalismo pues, está sustentado fundamentalmente por instituciones de carácter supranacional. Lógicamente, en origen, la ONU, podríamos decir, es muy anterior, ¿eh? O sea, incluso en su versión actual, contemporánea, digamos, procede de final de la Primera Guerra Mundial, de un grupo que creó el presidente Woodrow Wilson de Estados Unidos, un grupo que se llama The Inquiry, la investigación, que contaba con gente muy, muy potente, ¿no? Contaba con grandes sociólogos, historiadores, geógrafos, psicólogos, que tuvieron mucho que ver con la redacción del Tratado de Versalles, que es uno de los orígenes de la Segunda Guerra Mundial, y que impusieron la ideología procedente de Estados Unidos, entre otras cosas el concepto de autodeterminación, etcétera, ¿no? Bueno, nace de ahí, pero por eso digo que en su formulación contemporánea, aunque sin duda se pueden rastrear sus orígenes mucho más atrás, procede de ahí, ¿no? Y hoy eso se expresa a través de una serie de organismos multinacionales, ¿no? O organismos que llamamos globalistas. Como digo, la ONU, por supuesto, la Unión Europea, hay distintos tipos de organismos globalistas. Hay algunos que son oficiales, como los que estoy mencionando, y hay otros que son organismos paraoficiales, para entendernos. El Club Bilderberg, por ejemplo, el CFR, la Trilateral. Eso es paraoficial, que no oficial, ¿no? Claro. O sea, hay organismos donde se cuecen las cosas, por decirlo de alguna manera, donde está en ebullición ideológica, donde se generan los planes, y luego hay otros organismos supranacionales que recogen esas ideas o esos objetivos planteados por otros y los ejecutan, por decirlo así. ¿Y son tan poderosos como se pintan? Hombre, son los que dominan el mundo, ¿no? Sí. Mira, esto es una cosa muy curiosa, porque cuando hablas de estas historias, enseguida parece que salta la alarma, ¿no? Te van a poner el gorrito de aluminio, ya, conspiranoia, tal, no sé qué, todas estas cosas, ¿no? Pero por eso es, precisamente, ¿no? O sea, el hecho de que cuando eres escéptico, nada más, ya eres conspiranoico. O sea, que por ahí tendrán que ir los tiros. Claro. Pero cuando afirmas, además, una cosa tan elemental, ¿no? Que en un mundo globalizado los órganos de decisión también son globalizados, parece algo razonable y, sin embargo, hay gente que se empeña en señalarlo, ¿no? Como si fuera algo conspiranoico. Todo el mundo entiende fácilmente que en una época, por ejemplo, la época de los Estados-nación, las decisiones las toman los gobiernos nacionales, ¿no? Y, en fin, podríamos hacer múltiples paralelismos con otras épocas históricas. En la época de la globalización parece lógico que las determinaciones las tomen organismos. Digo que parece lógico, no digo que sea deseable, sino que está ocurriendo, la tomen organizaciones supranacionales de carácter globalista. Y es lo que está pasando. Bueno, cuando uno señala esas cosas, pues eso, se arriesga a que le señale. A mí me da lo mismo, pero la realidad es esa, ¿no? Yo tengo la experiencia personal de muchos años de haber hablado, por ejemplo, del Club Bilderberg. Cuando hablar de Bilderberg en España era, de verdad, sentar plaza de conspiranoico. Sí. O sea, es que de verdad que era el gorrito de aluminio. Sí. O sea, entonces no se utilizaba esa figura, digamos, tan tuitera, ¿no? Pero era así. Ya está, este chiflado hablando de Bilderberg, pero eso son cosas que inventan los conspiranoicos y gente que tal, ¿no? Que entre los conspiranoicos hay muchos chiflados, que sí, que es verdad. Y es lógico que los haya, porque lógicamente ellos acuden a los temas que están proscritos, creyendo que obedecen, lo cual solo en parte es verdad, pero también es verdad, creyendo que obedecen a una ocultación por parte de poderosas élites mundiales y todo esto, ¿no? Y de ahí, pues todo eso se desfigura hasta convertirlo en algo grotesco, y entonces, claro, los más chiflados pues también acuden a eso, como es natural. Pero digo que durante mucho tiempo yo he hablado por ahí, escrito sobre Bilderberg, y te miraban muy mal, te miraban muy raro y decían, tío, ¿qué cosas dices? Bueno, ahora las reuniones de Bilderberg se publicitan abiertamente en los medios de comunicación de masas. O sea, ya no se esconden y tal, pero durante mucho tiempo sí, ¿no? Todas estas cuestiones de las conspiraciones
han terminado, si por ejemplo nos fijamos en la pandemia, han terminado siendo ciertas. Es una cosa curiosísima. Sí. Pero han terminado incorporándose al discurso oficial, cuando era algo que estaba en el absoluto margen de la sociedad, ¿no? Denunciar todo el asunto, por ejemplo, de las mascarillas, los confinamientos, las vacunas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el sistema genera su propia vacuna, valga la expresión mejor en este caso que ninguno, su propia vacuna, porque, claro, entre la gente que, o sea, cuando hay una problemática como la de la pandemia, las vacunas en la pandemia, había gente que se oponía a las vacunas, gente que estaba a favor, y entre los que se oponían había gente que se oponía o que nos oponíamos a esa vacuna, pero no a todas las vacunas. Pero lógicamente los antivacunas, vamos a decir así, fundamentalistas, para entendernos, los más radicales, también formaban parte de ese rechazo de esa gente que rechazaba la vacuna, ¿no? Y entonces, claro, los medios de comunicación de masas tontos no son, y lo que hacían era asimilar a los más radicales, con los que sencillamente rechazaban la vacuna, porque lo de la vacuna fue una vergüenza. Pero en esa confusión generada, pues lo que hacían era eliminar la legitimidad de toda posición contra la vacuna. Y consiguieron algo que fue todo un logro, que es poner a la propia población como policías. De que si tú ibas en contra de ese discurso oficial, ya te señalaba tu vecino, tu amigo, tu familiar. Absolutamente. Eso ha sido así. Ha sido un experimento social. Yo no... A ver, es más discutible si la finalidad era esa o no. Es más discutible y podemos hablar de eso. Pero que lo han utilizado como un experimento social, no hay ninguna duda, y no es una opinión o una inferencia mía a partir de no sé qué elementos. Hay un libro que se publicó hace ya 3 años, si no recuerdo mal, un libro que se publicó en Gran Bretaña, State of Fear, luego se tradujo al español, Estado de Miedo, en el cual se cuenta cómo en Gran Bretaña, con absoluta conciencia de lo que se hacía, es decir, no solo conciencia, sino que de modo deliberado se introdujeron medidas en la sociedad para ver cómo la sociedad reaccionaba y para ver hasta qué punto podían llevar el control sobre la gente a partir de inyectarles miedo, porque en la pandemia fundamentalmente lo que se inyectó fue miedo. Y a través del miedo lograron y han aprendido que se puede lograr el control de la población. Bueno, esto está publicado y está, en fin, está publicado y está publicitado porque salió en un sinnúmero de medios de comunicación y se puede leer, pueden ir ustedes a cualquier buscador y allí lo van a encontrar, además de que ya está el libro en inglés. En español, perdón. Es escalofriante lo que allí se cuenta. Cómo el gobierno británico, con perfecta conciencia de lo que hacía, utilizaba la situación de excepcionalidad para introducir medidas de control sobre la población. Hubo interpelaciones en el Parlamento a cuenta de esto, porque algunos diputados acusaron al gobierno de totalitarismo, y realmente lo era. Porque, como bien dices, se trató de controlar a la población hasta un grado verdaderamente increíble. En Andalucía, en España, se llegó a plantear en la supervisión en las casas particulares, es verdad que luego no salió adelante, pero en las casas particulares de que la gente llevara mascarilla. No, eso es una aberración. El grado al que se llegó en la Galicia de Feijóo, por ejemplo, fue también extremo, con unas multas brutales, o sea, a la población. El grado de control, al final... No, pero a mí algo que me pareció también muy curioso de la pandemia es el hecho de que llegaron a pervertir, o sea, a lo largo de la historia siempre ha habido gérmenes, que están acechando por ahí, que los hemos ido pegando, pero jamás hemos dicho, oh, es que el culpable de que me lo pegues eres tú. No, no. Siempre ha sido, bueno, hay gérmenes, convivimos con ellos, pero lograron cambiar la narrativa hasta un punto en el que el culpable de que existiese el COVID era el vecino, el primo, el tío, el amigo. Eres un arma. Sí, sí. Se centraron mucho además en culpabilizar a los jóvenes. Sí. Vas a matar a tu abuelito. No puedes salir. Si sales tienes que llevar mascarilla, tienes que hacerte PCR, pero si puedes no salgas. Quédate en casa y tal, porque vas a matar a tu abuelita. Fue una cosa de culpabilización de la gente verdaderamente extrema. Yo creo, me da la impresión de que hoy una parte de población mucho mayor que antes, con la perspectiva que da el tiempo, siente una profunda vergüenza ante lo que pasó y un profundo rechazo ante eso. Creo que, ojalá no me equivoque, que si se produjese una situación
parecida o semejante, no encontrarían la casi unanimidad que encontraron cuando empezaron a tomar todas estas medidas. Ellos lo sabían, y me interesa mucho, de verdad, subrayar este aspecto. Ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Cuando tomaban las medidas que tomaron, por ejemplo, el mascaramiento de la población, que fue parte de un proceso muy hondo de deshumanización. Y no olvidemos que los críos estuvieron un año con las mascarillas en los colegios, una absoluta vergüenza, sin ver la cara de sus compañeros, de sus profesores. En fin, cuando tomaron esa decisión, yo escribí un libro que se publicó en septiembre del 21 contando todo esto. O sea, no es que lo diga ahora porque tal, lo tengo acreditado. Y en ese libro, que como digo es de septiembre del 21, lógicamente hasta ahí es hasta donde llegué, hasta junio del 21, cuando terminé de escribirlo. Y fíjate que había pasado poco más de un año del comienzo, 15 meses del comienzo de toda esta historia, y existían elementos de juicio más que sobrados para saber que eso que estaban haciendo era una canallada. Había un estudio danés de la primavera del 2020, con un grupo de control de 6.000 personas, divididos en dos partes, que demostraban de forma absolutamente evidente que la mascarilla no protegía de nada. Porque el nivel de contagio entre un grupo de control con mascarilla y un grupo de control sin mascarilla era el mismo. Y no servía para nada. Pero lo mismo con la vacuna, es lo mismo. Bueno, la vacuna ha sido incluso peor. La vacuna ha sido incluso peor porque seguimos teniendo una sobremortalidad anual que no se explica por ninguna razón. Y digo, ¿no? Estoy repitiendo el discurso oficial. Es decir, no estoy infiriendo nada. Estoy repitiendo el discurso. El discurso oficial es que tenemos una sobremortalidad, como han publicado los medios, inexplicable. Y a lo largo de la historia de España, Fernando, ¿ha habido algún evento similar o esto ha sido inédito? Digamos que con una voluntad de control por parte del poder tal, a partir de una alarma biosanitaria, que esto les ha servido para aprender por dónde pueden atemorizar a la gente y por dónde la pueden controlar. Y más de lo que se pensaba, ¿eh? Efectivamente, no ha habido ningún episodio parecido. Tuvimos la gripe de 1918 llamada española, que se llamó española no porque sucediera en España de forma particular, ni mucho menos, sino porque al ocurrir en el último año de la Primera Guerra Mundial, los países beligerantes no querían, en fin, llamar la atención sobre el fenómeno, porque claro, estaban peleando en las trincheras de Francia, de Flandes, etc. Entonces, no podían evacuar a los soldados, lógicamente, tenían que estar allí. Bueno, y entonces España, país neutral, fue la nación, el país, los medios de comunicación, que empezaron a hablar de esa gripe, cuando todos los demás callaban. Por eso se le conoce como gripe española, no porque fuera ni de origen español ni nada parecido, pero siempre nos apuntan lo peor. Eso también es verdad. Pero no ha habido ninguna situación semejante, como digo, por una alarma biosanitaria de este tipo, ni muchísimo menos. Ha habido episodios, pues recuerdo el aceite de colza, famoso en 1980, si no recuerdo mal. Ha habido episodios catastróficos, pero no hasta este punto. Fernando, a mí lo que realmente me parece más interesante y a la misma vez curioso es que la gente no se percata de que siempre es el mismo modus operandi. Ya pasó con el 11S, con medidas bancarias, con la crisis del 2008, con la pandemia, siempre, o incluso ahora con el apagón. Si de verdad lo que quieren es que compres, en este caso, el kit de supervivencia que sacaron un mes antes, lo que hacen es implantarte el miedo y ahora por tu bien y siempre con la excusa de que el pánico es lo que te mueve, yo te voy a ofrecer esa seguridad, pero tienes que pasar por el aro. ¿Cuál es el aro? O medidas en los aeropuertos para tener más control de la movilidad como individuo, o en el caso de la salud, por el tema del COVID, pues que usen mascarilla o tener un pasaporte sanitario, que gracias a Dios eso se cedió. ¿Y cómo la gente no es capaz de darse cuenta de que siempre es ABC y que vienen por parte del miedo, como has dicho tú? Bueno, la mayor parte de la gente a este respecto, durante toda la historia, ha sido igual. No nos engañemos, no pensemos que otros tiempos pasados nos arrojan un panorama, digamos, de más conciencia social. ¿No son más estúpidos ahora? No. Bueno, en términos generales funciona igual. Es decir, funciona... Pero perdona que te corte, sí, pero no hablo de la estupidez, porque sí que creo que los humanos a nivel de cultura ha pasado varias veces, pero sí que creo que estamos viviendo una circunstancia en la que por primera vez en la historia los hombres no defienden sus ideas, ni existen revoluciones y cedemos más que nunca. ¿No es así, Fernando? Bueno, vamos a ver, hay estudios que muestran, y el último es de hace muy poco,
que muestran que la inteligencia humana, por lo menos en Occidente, ha retrocedido. Wow. La capacidad de comprensión, la capacidad de encontrar relación entre los elementos de un conjunto, que es lo que muestra la inteligencia, tiene mucho que ver también con el haber destruido, por ejemplo, la memoria como un elemento esencial del aprendizaje. Pero claro, tú, si la inteligencia es relacionar elementos y tal, pues si no tienes memoria es muy difícil que seas capaz de relacionar nada, ¿no? Bueno, hay estudios que yo creo que avalan este hecho, pero tampoco conviene exagerar. Es decir, la población en general siempre ha tendido a obedecer al poder. Sí. Y este es el secreto último del poder. Entre otras cosas porque hay una confianza en el poder, y hay una confianza en el poder que es natural. O sea, tú no piensas que el presidente de gobierno, que lo podrá hacer mejor o peor, tiene la voluntad de ir contra ti y de fastidiarte la vida y de hacerte la vida imposible y tal. También porque es verdad que es la primera vez que hay un plan que es real, de acuerdo al cual el Estado le está haciendo la guerra a la nación, a su pueblo. Es la primera vez. ¿Por qué? Por lo que decíamos del globalismo antes. Porque una etapa necesaria para imponer las metas del globalismo es la destrucción del Estado-nación. Y en esa destrucción del Estado-nación, el Estado es el instrumento, es la palanca para la destrucción de la nación. Esto, claro, no había pasado nunca antes. Luego, porque la gente tiene una tendencia natural a confiar en los elementos de autoridad de la sociedad. O sea, tú te acercas a un policía y no piensas que el policía, sin más, te va a escupir o te va a dar un porrazo, ¿no? Oiga, el Ministerio de Agricultura, ¿dónde está? Y el policía no te va, en principio, no te vas a acudir, tiendes a fiarte, ¿no? Sí. El problema que tenemos hoy es que las figuras de autoridad han sido erosionadas hasta un punto que no hemos conocido en la historia. Eso sí es verdad. Las figuras de autoridad son el padre, el maestro, el policía, el sacerdote. Esas figuras de autoridad en las que confiábamos de manera instintiva ya no gozan, digamos, del respeto, de la consideración social de que gozaban antes. Entonces, eso representa una merma de la autoridad tremenda, enorme. Pero en general la gente tiende a confiar en el poder. O sea, no piensa que el poder está contra él, ni muchísimo menos. Y entonces cualquier cosa que le diga el poder la va a acatar. Siempre hay grupos en la sociedad que lo cuestionan. Siempre hay grupos en la sociedad que desconfían, que piensan, estos tíos no quieren nada bueno para nosotros. Estos tíos solo piensan en ellos. Y luego se dan circunstancias. Fijaos qué cosa más curiosa, pero que sucedió durante la pandemia. Naturalmente estoy generalizando, pero hubo intentos muy serios de imponer la vacunación obligatoria. De hecho, a través de determinados mecanismos, casi se puede decir que fue obligatoria. Lo que pasa es que no dictaminada por el poder político, pero casi fue obligatoria. Y es muy curioso, digo, porque durante la pandemia, algunos de quienes más se empeñaron en pincharnos y en hacernos pasar por el aro fueron personas que presumen de defender la libertad. Y por el contrario, quienes defendieron más la libertad son personas que valoran más el principio de autoridad. Yo suelo resumirlo diciendo, y perdonadme la generalización, que por supuesto siempre acarrea una injusticia, digo, fue el momento en el que los liberales se comportaron como fascistas y los fascistas como liberales. O sea, es curioso, pero funcionó así, ¿no? Por razones seguramente complejas. El caso es que la mayor parte de la población tiende de una forma natural a obedecer al poder. Ese es el secreto último del poder. Y esa es la razón por la que el poder se mantiene. No es que sucediera, digamos, de un modo singular durante la pandemia. Posiblemente sucedió más que otras veces sencillamente porque el miedo inyectado era mayor y porque la gente veía en peligro sus vidas. Y claro, pensaron que esto era, acordémonos, que la gente, o sea, que esto era estar al borde del abismo. Acordémonos de los primeros vídeos que nos llegaban como de China, donde un tío estaba en la cola del pan y de repente caía fulminado porque había cogido el COVID, ¿no? O sea, era una cosa verdaderamente, bueno,
tremenda, ¿no? Dantesca, y, sí, y a la sí. vez, bueno, y de muchas otras cosas, la gente se limpiaba la suela de los zapatos antes de Sí, entrar en sí. su Con casa o en la lejía. de otra, con lejía, limpiábamos luego limpiaban, yo desde luego no, pero bueno, las bandejas de manzanas del supermercado, se echaban el gel en las manos, una costumbre que hay gente que la sigue haciendo de forma maniática, ¿no? Cuando el gel, además, lejos de protegerte, en fin, puede ser bastante Cuestionable. negativo. Pero bueno, en cualquier caso, es decir, la gente sí se adaptó de un modo sorprendentemente rápido a las imposiciones del poder. Y Fernando, ¿crees que la pandemia supuso un punto de inflexión de cara a los planes del globalismo? Sin duda ninguna. Mira, una de las cosas más llamativas de lo que sucedió en España, por ejemplo, fue cuando, ni corto ni perezoso, conforme a su estilo, Pedro Sánchez, desde el atril del Congreso de los Diputados, dijo aquello de que esta es una oportunidad, más o menos, no reproduzco literalmente, pero esta es una oportunidad que nos va a permitir implementar medidas de un modo más rápido que lo que teníamos previsto. Bueno, traduzco un poco, pero vino a decir eso de una forma bastante parecida, lo estoy diciendo a como él lo dijo, ¿no? Ellos tienen un plan. Los globalitarios, como me dice mi amigo Carlos Astiz, tienen un plan, saben lo que quieren, tienen un objetivo y van acomodando los medios a las posibilidades de cada momento. La pandemia les permitió dar muchos pasos en el sentido del control. Han aprendido mucho, sin duda ninguna, ¿no? Habría que ver por qué, cuál es el origen. Hoy ya se acepta, por ejemplo, que el origen es Wuhan y que el origen es el laboratorio de Wuhan. Pero fijaos la trascendencia de lo que se le hizo creer a la gente. En Wuhan está el mayor centro del mundo de estudios de coronavirus, de ganancia de función de coronavirus. Y está una de las doctoras, la doctora Xiang Li, una de las más importantes en este tipo de trabajos. Ese laboratorio estaba financiado con dinero de la Unión Europea y fundamentalmente norteamericano. Dinero fuera del control del gobierno, por decirlo así, dinero de fondos de reptiles, o sea, una serie de partidas que quedan fuera del control del Congreso norteamericano, ¿no? Y se estaba haciendo en China, porque no lo quieren hacer en su país, por lo que pueda pasar. Bien, bueno, pues le hicieron creer a la gente que el COVID-19, todo el coronavirus, no había salido del laboratorio donde se trabajaba en la ganancia de función del coronavirus. No había salido de ahí. Había salido de que un tío se había comido una sopa de murciélago o de que un pangolín no sé qué. Claro que sí. La mayor parte de la humanidad se creyó la versión del famoso mercado húmedo de Wuhan. Si tú tienes la fuerza suficiente en términos mediáticos y de coerción política, tú puedes hacer creer a la gente literalmente lo que te dé la gana, lo que quieras. Y eso es lo que hicieron y eso es lo que han demostrado y lo que ha mostrado la pandemia. La capacidad que tienen desde el poder para hacerte creer absolutamente lo que quieran. Pero siempre es verdad que hay una parte de la población que no se deja amaestrar y que, por el contrario, tiene el instinto de cuestionar cualquier cosa que venga del poder. Pero lo lamentable aquí, no, Fernando, no creo que sea el hecho de que se lo cuestionen, porque estoy de acuerdo en que hay una parte de la población que se lo cuestiona. Lo lamentable aquí es el hecho de que la gente que se lo cuestiona no tiene lo que hay que tener para defender sus ideas. Y eso es lo que me da pena, porque veo que una tras otra siguen llegando, y cada vez con más velocidad, diría incluso, cuestiones que hace unos años nos parecerían insólitas, como el hecho de que una nación entera se quede sin luz. Todavía no sabemos por qué, que no rueden cabeza, que pase un Dana y que no haya nada, ni ningún responsable. Y con la pandemia, el caso de no, es que después sale que es ilegal el hecho de habernos encerrado. O Pfizer se demuestra que hace que se te ensanche las paredes del bradicardio o algo así. Pericardio, sí. Y sale un montón de cosas que ya están oficializadas. Y no hay nadie que diga, oye, pues yo quiero que ardan las calles, o yo quiero que haya una respuesta, o quiero que de alguna manera se exija justicia, a pesar de que ya no va a haber ningún tipo de justicia por la gente que murió por la incompetencia de los partidos políticos durante la pandemia no va a volver, la gente que murió durante el Dana tampoco, la gente que moriría por respiradores o falta de electricidad tampoco. ¿Y dónde están esos hombres? Digo hombres porque normalmente somos los hombres los que defendemos nuestras ideas. ¿Dónde están esos hombres o esa población que tiene que salir y decir, oye, ni una más?
Bueno, es que a lo que asistimos es a un derrumbe moral generalizado. Entonces están pasando cosas en España y en Occidente que hace muy pocos años, el derrumbe es muy rápido, hace muy pocos años hubieran descabalgado un gobierno. Pero muchas veces. Y sin embargo, aquí no pasa nada. Es decir, las cosas van a redes sociales, te calzas el casco, aguantas 48 horas y otro escándalo vendrá a desplazar al escándalo que ayer te ponía en solfa, te acusaba, ¿no? Es cuestión de resistir, quien resiste gana. Y entonces, claro, como no hay una petición, digamos, de responsabilidades real, no existe, pues los gobiernos pueden estar haciendo lo que les dé la gana. Tú fíjate, por ejemplo, en el caso español. Tenemos un presidente de gobierno que no es que haya sospechas de corrupción del presidente de gobierno, es que está su mujer en un mega escándalo. Es que está el número 2 del partido. El número 2 del partido. Que no es un número 2 cualquiera, porque es el tipo con el que él creció políticamente. Es el tipo con el que él dio la vuelta a España, yendo de sede en sede del Partido Socialista, cuando pensó en volver a la Secretaría General del partido para hacer campaña. El número 2, el número 3, es que es Koldo. Koldo es el tío que custodió la urna cuando el célebre golpe de Pedro Sánchez dentro del PSOE. Es que es su hermano, es que es su hermano, es que es su cuñada japonesa. Ya para añadirle la nota exótica a esto, ¿no? Es decir, es que es algo que es inconcebible. Si esto hubiera sucedido hace 10 años, no esto. Es decir, la cuarta parte de esto... La cuarta parte. El gobierno había caído, se habían convocado elecciones generales y tal. ¿Hoy sucede? No. Hoy no sucede porque el derrumbe moral es generalizado, eso es verdad, ¿no? La gente está en un sálvese quien pueda y nada más, o sea. Yo creo que al final han construido muy bien el sistema para que la gente, la población, esté cómoda dentro de su incomodidad. Al final, bueno, mientras ellos tengan pues, su cerveza a los findes, mientras puedan a mala manera pagar el alquiler y de vez en cuando irse de vacaciones y eso, ellos estarán felices. Y eso es muy peligroso porque poco a poco van calentando el agua, pero cuando la gente se quiera realmente dar cuenta, ya va a ser muy tarde. Y mi pregunta a Fernando es, ¿hasta dónde vamos a poder llegar si seguimos por este camino? Mira, en eso hay una clave. Evidentemente tiene que ver con lo que dices, claro. Es decir, mientras tenga para pagarme unas cañas, incluso si no tengo, también seguiré aguantando, porque pensábamos que de llegar hace años, pensábamos que si llegara a una situación como la que estamos ahora, todo ardería. Hemos llegado a la situación y no ha ardido nada. ¿Por qué? Pues porque son estrategias de gradualidad. No caímos desde una posición hasta la otra de forma brusca, que eso es lo que produce las respuestas, sino que vamos cayendo poco a poco en una pendiente no excesivamente inclinada, pero que nos lleva a situaciones como las que vivimos hoy. Situaciones que llegan a ser en algunos casos insoportables, pero no en grado extremo y no para todos. Entonces, claro, si lo vemos con perspectiva y decimos, ¿cuál es el futuro de un joven hoy? Pues es un futuro tinta de calamar, o sea, es un futuro negro donde los haya. Una persona que tenga una carrera, que tenga 2 máster, que tenga 3 idiomas, lo más probable es que durante mucho tiempo tenga que vivir compartiendo piso en el extrarradio de cualquier ciudad española, pues con otras 3 personas a las que no conoce, por ejemplo. Bueno, o sí, da igual, pero quiero decir que no tiene su casa, no puede formar su familia, si es que quiere, no puede. O sea, la realidad que tenemos es terrible. Y mientras nos viene gente en masa sin cualificar, o sea, una masa laboral que no tiene ninguna cualificación, de España se están yendo los mejores. De España se están yendo ingenieros, se están yendo médicos, se están yendo arquitectos, se están yendo enfermeras. Empresarios. Emprendedores. Se está yendo lo mejor y nos viene lo peor. No hay que ser un profeta ni tener un don de vaticinio muy aferado, ¿verdad?, para saber en qué va a acabar esto. ¿Pero y es casualidad, Fernando? No, por supuesto que no es casualidad, por supuesto que estos son decisiones racionalmente tomadas. Es que se quiere que España desempeñe un determinado papel dentro del concierto europeo de naciones, dentro de la División Internacional del Trabajo, y a España se le ha asignado un papel
y se cumple ese papel y se lleva ejecutando eso desde hace 50 años. Por supuesto que no es casualidad. Es decir, cuando un presidente de gobierno toma una decisión que sabe que es lesiva para su país y que sabe que, en fin, no va a beneficiar a ninguno de sus compatriotas, sino que lo hace en función de unos objetivos que le han marcado otros, evidentemente que está todo perfectamente pergeñado desde atrás. O sea, uno de los problemas de estas cuestiones de los que hablamos, son muchas, pero uno de los problemas que hay es que cuando tú renuncias a la soberanía, cuando tu país ya no tiene soberanía, cuando tú entras en el diseño globalista, tú cedes la soberanía a otro. Entonces, España hoy no tiene soberanía ninguna, para temas muy marginales. Nosotros lo que hacemos cuando votamos cada 4 años es elegir a las personas que van a ejecutar las decisiones que otros toman. El Parlamento de Madrid, en gran medida, en las Cortes de Madrid, son una farsa. Lo digo con todas las letras. Una farsa. Porque las decisiones las toman otros. Aquí implementamos las medidas, digamos, las concretamos. Por eso no digo que sea inútil el Parlamento, no, es muy útil para los que mandan fuera, claro. Porque son obedientes al diseño que otros han concebido. Pero por supuesto que los grandes partidos políticos en España, sobre todo la conjunción PP-PSOE, son partidos que ejecutan las decisiones que otros toman. La democracia se ha convertido en una farsa, si es que alguna vez fue otra cosa, pero se ha convertido en una farsa absoluta. No votamos nada. Es un teatro de cartón piedra. Es una escenificación de atrezo. No votamos nada. Pero han conseguido, por medio de la narrativa, hacer que este tipo de mensajes suene a conspiración y la mayoría de personas prefiere estar sumidos en su ignorancia pensando que realmente quien manda en España es Pedro Sánchez, cuando eso es una farsa, es una auténtica farsa. Pero mi pregunta, Fernando, es que al final vemos un Occidente decadente, Occidente que se está pegando un tiro en el pie, una Alemania que está completamente derruida, una Francia que ya para nada es francesa, una pérdida de valores generalizada, mientras que otras zonas del mundo no paran de avanzar, como por ejemplo Dubái, Emiratos Árabes, China... Que es islámica, ¿eh? Sí, sí. Que vemos sociedades a lo largo del mapa que no paran de avanzar, mientras que Europa y Occidente, Estados Unidos, lo que siempre se ha considerado avanzado, va en retroceso, decadencia y abocados al fracaso. ¿Cómo están permitiendo esto? Porque al final es una falta de competitividad enorme frente al resto. Y el mundo es competencia. Mira, la mayor parte de la gente sigue lo que el poder le marca y secunda todo esto a unas sabiendas de lo que pasa o sin querer saber lo que pasa, porque psicológicamente el ser humano prefiere equivocarse con la mayoría que acertar en soledad. Totalmente. Tiene miedo. Tiene miedo frente a la reprobación mayoritaria. Digamos que ese es uno de los escenarios que más miedo le dan a un ser humano. Pero ¿no crees que esa es la labor de los hombres? Yo sé que me lo llevo todo mucho a la masculinidad, pero es que está demostrado, hay estudios que refrendan el hecho de que antiguamente las tribus, por ejemplo en el caso de los adolescentes, el hecho de que suelan estar en desacuerdo con sus mayores o con los referentes es signo de que tienen un alto nivel de testosterona. Porque de alguna manera, antiguamente, para ir a la contra de lo que era la decisión normal del líder, tenías que tener cierta testosterona y cierta capacidad física para poder defender tus ideas. Cosa que en el caso de las mujeres son mucho más agreeable, como se dice en inglés, ¿no? Que suelen estar más de acuerdo con lo que acabe pasando. Entonces yo me echo mucho la culpa, sobre todo a personas en edad militar que tenemos la elección moral de decir, oye, que ni una más, tenemos que defender lo que es nuestro, tenemos que hacer del mundo otra vez un mundo noble, caballeroso, donde podamos, como tú has dicho, tocar el piano, escuchar a Frank Sinatra, disfrutar de un whisky, no tener miedo de si te roban en Barcelona o si pasa aquello, o si te juzga el vecino porque han puesto una ley que él te puede incriminar. ¿Cómo llegamos a eso sin hombres? Bueno, no, evidentemente, que el hombre forma la mitad de la especie humana, ¿no? Pero, bueno, respecto a lo que dices, es cierto, por ejemplo, en materia electoral, es sabido que el voto de la mujer es un voto que cuesta mucho más cambiar que el voto del varón.
el voto de la mujer es más conservador. Eso no significa más de izquierdas o de derechas, sino más cercano al poder. Siempre está más apegado al poder, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, es un voto que finalmente también termina cambiando. En este momento, por ejemplo, en Europa, en cuanto a las tendencias de voto, al hilo de lo que comentabas, en Francia ya ha cambiado. En Francia ya hay más mujeres que votan a Agrupación Nacional, al antiguo Frente Nacional, que hombres, ¿vale? O sea que es un voto que cuesta cambiar más. Es verdad que eso nos mostraría que la mujer en términos generales es más conservadora. Durante la Segunda República en España, una parte de la izquierda no quería darle el voto a la mujer porque la mujer estaba más, precisamente por ser más conservadora, porque estaba más apegada a la hegemonía cultural dominante, a la cultura dominante, que entonces era una cultura católica. ¿No? Y ya Pero aquí en España es al contrario, ¿verdad, Fernando? No, aquí es al revés, aquí es lo mismo. O sea, es conservadora en cuanto que está más apegada al poder. Claro. No hablo que sea de derechas o de izquierda. Seguridad, o percepción de seguridad. Claro, está apegada. ¿Cuál es el discurso dominante hoy? Pues el discurso en favor de las minorías LGBT, ideología de género, antirracismo, todo este rollo. Todo ese pack lo compran más las mujeres que los hombres. Sí. Está absolutamente medido y no es, me parece que sea materia de discusión en España. En general, en todas partes. Sí. O sea, cuesta más cambiar el voto de la mujer en un sentido de posicionarlo contra el poder, porque la mujer está más cerca del poder. Eso es un hecho. No quiero que suene peyorativo, no es ni bueno ni malo, es una realidad sociológica y política de la que hay que partir, ¿no? Y funciona así, ¿no? O sea, la narrativa del globalismo, volviendo al tema principal, ¿se enfoca principalmente en las mujeres o tiene un foco directo más en ellas? Bueno, tiene un foco general de la población, pero lógicamente sí que ha encontrado un apoyo particularmente fuerte entre las mujeres, no cabe duda ninguna. Es decir, una gran parte del discurso gira en torno al feminismo, por ejemplo, ¿no? Y es un feminismo que en muchos casos es enormemente agresivo. Claro, y es un feminismo que además busca precisamente romper el marco cultural en el que la sociedad se ha desenvuelto hasta ahora. Es evidente que lo están utilizando como un ariete, es evidente que lo están utilizando como una palanca, un instrumento para volar ese marco cultural. Es enormemente visible, como están utilizando muchas otras cosas, como están utilizando los homosexuales, como están utilizando las minorías raciales. No les importa nada la persona. Claro. No les importa la mujer, no les importa el homosexual, o no les importa el africano, ¿no? O no les importa el negro. Necesitan confrontación, Claro. el enfrentar unos y otros. Y además, yo lo que veo, la percepción que tengo, es que se enfocan mucho en discursos emocionales. Absolutamente. Y como los hombres y mujeres no somos iguales, aunque intenten imponerlo, las mujeres tienden a ser más emocional. Por eso creo que está calando mejor el mensaje entre ellas también. Y creo que es un target audience bastante potente de cara a imponer todas estas políticas. La apelación emocional está ahí y es indiscutible. Ellos lo que más detestan en el fondo es el debate racional. Es permanentemente una apelación a lo racional, a lo irracional, a lo emocional. Pero no lo pueden ganar. Porque saben que de esa manera, ¿no? Es un proceso muy evidente, muy claro. Lo que buscan es la victimización de determinados colectivos, como dicen ellos, la victimización de esos colectivos para rodearles de razón. Es decir, solamente si tú victimizas un colectivo, ese colectivo puede reclamar sus derechos. Solamente. Y es lo que han hecho con un sinfín de estos colectivos, victimizarlos, que pueden ser los derrotados en la guerra civil, que pueden ser los homosexuales, que pueden ser los trans, que pueden ser los negros o que pueden ser los musulmanes, da igual, ¿no? Pero tiene que pertenecer a una minoría y el comienzo de ese proceso es victimizarlos. Siempre es lo mismo. Entonces, a través de ahí, a través de esa, digamos, de esa melodía emocional, llegan muchísimo más a la gente, porque claro, pobrecito el que sea, ¿no? Pobrecito todo lo que ha sufrido, ahora tenemos que compensarle. Como si porque mi abuelo hubiera sufrido, al compensar a su nieto, corregimos algo. No, habría que compensar en todo caso, si es que ha sido verdaderamente objeto de una injusticia, al abuelo, pero el abuelo ya no está. Entonces, favoreciendo al nieto realmente no compensamos nada. Pero sí conseguimos el objetivo, que era empoderar
a esa minoría. Y de eso es de lo que se trata. Por ahí vienen los estudios de género y toda esta serie de historias, ¿no? Es la justificación ideológica de la obtención de unos determinados fines políticos, que básicamente consisten en la hegemonización cultural de la sociedad. Si yo me hiperlegitimo, puedo hacer lo que quiera y tú no me puedes hacer absolutamente nada. Por eso el enfoque en los medios de comunicación o en la cultura es diferente cuando la agresión es de una mujer a un hombre o de un hombre a una mujer, de un blanco a un negro o de un negro a un blanco, de un heterosexual a un homosexual o de un homosexual a un heterosexual, y así sucesivamente. Precisamente por eso, porque el enfoque es el de una primera victimización, y cuando ya has victimizado, ya has cargado de razón a ese colectivo y tiene carta blanca para hacer prácticamente lo que quiera. Y Fernando, ¿cómo sería ese ciudadano ideal para estos llamados globalistas? Bueno, ante todo, es claro, un ciudadano obediente, ¿no? Es un ciudadano que se somete al poder y un ciudadano que además, en la concepción del mundo globalista, básicamente consiste en que hay dos clases. Una clase que es la élite mundial, que está entre el 5 y el 10% del conjunto de la sociedad, y luego hay un 90-95% que va a sobrevivir, que va a trabajar por el alimento y por el sostenimiento. Mientras que la élite disfruta de todas las ventajas, libertades y etcétera, la mayor parte de la población va a estar fundamentalmente controlada, fundamentalmente sujeta. Estamos oyendo hablar, que no prestamos mucha atención en ocasiones, pero es el futuro que nos aguarda si no lo evitamos, que yo confío en que seamos capaces, de una serie de medidas que tienen que ver con la capacidad de decisión personal, la movilidad, la libertad, en definitiva. Por ejemplo, la ciudad de 15 minutos. Seguro que habéis oído hablar de la ciudad de 15 minutos. En China ya hay, ¿verdad? En muchos sitios se está avanzando hacia eso. Se han hecho algunos experimentos en Europa, uno de ellos en Oxford, por ejemplo, en Gran Bretaña, otro en Las Rozas, que lo conozco bien. Y es mi... ¿Y qué significa la ciudad de 15 minutos para los que no lo sepan? Una ciudad de la que no, una localidad, una población de la que no tienes que salir, porque a 15 minutos tienes cualquier cosa que quieras desear, cualquier cosa. Teóricamente, por supuesto. Eso, naturalmente, como las promesas de los políticos, al principio puede ser verdad, pero luego no lo es. Y una vez que ya no puedes salir, si no tienes ese bien o esa persona o lo que sea a tu disposición, olvídate, porque ya has firmado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la ciudad de 15 minutos, el coche eléctrico y la merma de autonomía que supone, la imposibilidad creciente de entrar en las ciudades con coche, por supuesto los controles de carretera, etc. Bueno, hace poco lanzaron un globosonda, allá por el mes de, yo creo que fue marzo, abril, acerca de que no se iba a permitir que fuese una sola persona en un coche, es decir, que los coches había que compartirlos forzosamente. Luego se desdijeron y dijeron que no, que eso no había salido de ninguna parte. Fue el clásico globosonda que lanzan los gobiernos para ver cuál es la respuesta de las personas, de los ciudadanos, y más que para ver la respuesta, para que les entre en la cabeza. Es decir, ya está en la cabeza. Algo que era inconcebible, ya te lo han dejado en la cabeza, ¿no? En fin, todos los elementos, digamos, que impiden la movilidad de la persona. Y otro que es fundamental y crucial, que es el dinero en efectivo. El dinero en efectivo se votó en el Parlamento, si no recuerdo mal, en junio del 2020, en plena pandemia, y el gobierno presentó una iniciativa para abolir el dinero. Esto no lo sabe mucha gente. No. Se votó en las Cortes Españolas, creo recordar que en junio del año 2020. Porque hay un plan para abolir el dinero. Hay un plan europeo, se ha hablado del euro digital, lo van a tener en chino para poder abolirlo a través de eso, porque ahora las cosas al globalismo le vienen muy mal dadas por la situación mundial, por la situación internacional, pero desde luego lo van a intentar. Pero cuando dices abolir el dinero, ¿a qué te refieres? ¿Al dinero físico? Sí, el efectivo, obviamente, vale. Obviamente. He dicho el dinero, abolir el dinero. Pero ¿y eso cómo casa con, por ejemplo, el apagón que sufrimos hace unas semanas? Claro, eso es el apagón, lo que ha servido a mucha gente es para darse cuenta de que no se puede vivir sin tener dinero contante y sonante en el bolsillo. Ha sido, digamos, una adversidad grande desde ese punto de vista. A nosotros nos pasó, ¿eh? Claro. Ese tipo de cosas pasan.
O sea, lo que se llama los cisnes negros, ¿no? Sí. Un imprevisto de repente dentro de un diseño y dices, joder, se lo ha cargado todo. Hombre, no digo que esto se lo haya cargado todo, pero indudablemente sí ha puesto de relieve la imposibilidad de depender permanentemente de la electricidad. Entonces, cuanto más nos podamos emancipar de la electricidad o no depender al menos, o tener un plan B, por decirlo de alguna manera, mejor. Entonces el dinero en efectivo se lo querían cargar, se lo siguen queriendo cargar, pero pasan cosas que ellos no controlan, pasan cosas y se demuestra efectivamente todo lo contrario. Es muy importante, de verdad, que paguemos con dinero en efectivo, que el volumen de lo que paguemos en los distintos sitios, de lo que abonemos y tal, sea en efectivo. Y en la medida de lo posible no paguemos con tarjetas, con el móvil. Pero ¿cómo haces eso con legislaciones como por ejemplo la española, en el caso de que no puedas tener más de 1.000 euros en efectivo? Claro, pues fíjate, otra limitación a la disponibilidad de tu propia libertad. Oiga, es mi dinero, tengo lo que me da la gana. Mira, empezamos aceptando que tú tenías que cobrar de un trabajo por un ingreso a una cuenta bancaria. Claro. ¿Y por qué tengo yo que cobrar por un ingreso a una cuenta bancaria? ¿Por qué? Yo quiero que usted me lo dé, igual que yo le doy el trabajo todos los días, físicamente, yo quiero que usted me dé a mí el dinero. Deberíamos tener derecho a eso. El que no quiera, el que quiera cobrar porque es más cómodo y todas estas cosas por el banco, perfecto. Pero ¿por qué tienes que tener tú una cuenta bancaria obligatoria? ¿Por qué? Si yo no tengo una cuenta bancaria no puedo trabajar. Cierto. Porque no hay forma de pagarme. Naturalmente esto es un elemento de control de primera magnitud. Te lo van a vender como parte de la lucha contra el fraude. Porque es la manera de que la gente lo compre. Naturalmente el poder siempre que propone algo lo que nos da es la versión edulcorada de cuál es su objetivo. Porque si no, no lo compramos. Claro, sí, siempre es por nuestro bien. No te voy a decir, no, mire usted, esto lo hacemos para controlarle. Pues evidentemente no. Pero todas las medidas, porque ciertamente tomadas aisladamente una a una, podríamos cuestionarlo, decir, oiga, esto no tiene por qué usted tomárselo de la peor manera posible, no tiene por qué ser necesariamente para el control. Pero claro, cuando uno dibuja el mapa entero de las medidas que toman, dice, hombre, pues tiene toda la pinta, ¿verdad? Tiene toda la pinta de que esta gente no quiere que nos movamos, no quiere que dispongamos de libertad individual, no quiere que podamos gastar en lo que nos dé la gana, quieren saber en qué nos gastamos las cosas. O sea, esto es lo que quieren. Y como digo, pues eso, que no tengamos una gran capacidad de desplazamiento, etc. Eso es lo que buscan. Control sobre nosotros. Porque la clave de toda esta historia del globalismo que hablábamos, la clave al final, aunque hay distintos rostros del globalismo, distintas instituciones globalistas, etc., hay incluso distintos globalismos, no hay un solo globalismo. Pero lo que todos tienen en conjunto, en común, todo lo que les vincula a todos, es una primera certeza, que es el neomalthusianismo. O sea, hay demasiada población en la Tierra y los recursos crecen a un ritmo inferior al de la población. Esto es radicalmente mentira. Pero esto es falso. Pero es lo que les une a todos. O sea, perdona que te corte, Fernando, pero ¿cómo puedes pensar eso y no quitarte tú del medio, no? Pues yo digo, ostras, sí, lo que creo que... O sea, es como una superioridad moral, ¿no? Aquí sobra gente, pero... Pero sobras tú, no sobro yo. Claro. Yo siempre digo que empiecen por dar ejemplo, claro, sí, sí. Pero esto no lo van a hacer, obviamente, porque ellos son los beneficiarios de este estado de cosas. ¿Pero de verdad lo creen eso o se mueven por ello, por otros intereses externos? No, vamos a ver. El globalismo tiene tres patas, que es la destrucción del Estado-nación, la construcción de la sociedad multicultural y la coartada, el cambio climático. Básicamente se trata de esto. O sea, hay un proyecto en el que ellos creen. Todo lo demás, lógicamente, no es más que una coartada argumental para o convencerte o obligarte si no te han convencido. Okay. Se trata de eso. Claro, ¿se lo creen o no se lo creen? ¿Cómo se lo van a creer? Ellos saben, sin género de dudas, que los recursos crecen mucho más rápido que la población. A mí en el colegio me contaban, en los años 70, que en el año 2000 no habría petróleo en el mundo, literalmente, ¿no? Eso era lo que contaba el Club de Roma, la FAO, tal. Bueno, esto era lo que nos contaban. En el año 2000, han pasado 25 años y hay más reservas que nunca, pero el año 2000 ya no iba a haber petróleo. Bueno, este era el panorama, ¿no? Entonces, lo que lanzan son una serie digamos, de argumentos para convencer a la gente. Pero claro que son falsos. Ellos saben que eso es mentira. ¿Qué es lo que buscan entonces? Poder. El secreto último
de todo esto es el poder, no es el dinero como la gente cree. O sea, Bill Gates no quiere tener más dinero, le sobra, ¿para qué lo quiere? Lo quiere en tanto en cuanto le proporciona poder. Pero yo no sé, la de jets privados que puedes tener, a lo mejor tiene 30, por poner algo. ¿Para qué quiere 40? No podrían gastar ese dinero en vida. Claro, por eso digo, no es eso. De hecho, Bill Gates y creo que Warren Buffett y alguien más han donado o van a donar el 90% de lo que tienen a las organizaciones globalistas. O sea, incluso se privan de eso. No es dinero, es poder. El secreto último es el poder. De dinero están hartos. Ya no pueden comer mejor, no pueden desplazarse mejor en medios de transporte. No pueden... Es imposible. Comprar, no pueden, ni siquiera, que hay gente que tiene capacidad de comprar. No puede comprar nada. más, no pueden tener mejores placeres. Es imposible, ya no pueden tener más. ¿Qué es lo que quieren? Lo que quieren es que tú hagas lo que ellos digan. Eso es lo que buscan, eso es lo que quieren. Tienen un diseño que es bastante claro y en el cual el ciudadano del mundo se va a someter a los deseos y a los antojos de lo que ellos decidan. Entonces, la idea del neomalthusianismo de que hay demasiada población en el mundo es una idea que, bueno, es muy vieja porque es de comienzos del siglo XIX, pero en su formulación actual, digamos en el sentido operativo, procede del informe Kissinger de 1974. En ese informe, Kissinger lo que dice es: el tercer mundo está creciendo mucho poblacionalmente y tenemos que tomar una serie de medidas porque si no el poder de Estados Unidos y el poder occidental se va a ver gravemente enfrentado y gravemente socavado. Wow. En consecuencia, tenemos que controlar a la población, introducir anticonceptivos, introducir el aborto y hacer descender el nivel educativo de la gente. Tenemos que fomentar los movimientos de liberación de la mujer, porque en función de eso, de que la mujer se incorpore al mundo laboral, lo que vamos a tener son matrimonios más tardíos, con lo cual la tasa de nacimientos es menor, la mujer que trabaja tiene ya de por sí menos hijos, etcétera y tal. Es decir, este es el planteamiento y esto es lo que han desarrollado durante todos estos años, ¿no? El objetivo, en definitiva, es preservar el poder que tenía en ese momento Estados Unidos, el secretario de Estado de la administración Nixon, y era preservar el poder norteamericano y por ende, digamos, el poder de la OTAN, el poder de Occidente, en fin, llamémoslo como queramos, ¿no? Ese es el nacimiento de todas estas doctrinas, digamos, el nacimiento político, no hablo de conceptual, ¿no? Pero es el nacimiento político de todas estas políticas que luego se han aplicado en el resto de países de Occidente. Es decir, no es una casualidad no es una casualidad que los mismos que aplican las políticas de salud reproductiva, que el aborto en definitiva, sean los mismos que impulsan, por ejemplo, la inmigración en Europa. No es una casualidad. Evidentemente son distintas formas, modos y maneras de controlar a la población, bueno, pues por medio de la sustitución o, en fin, o por medio de muchas cosas, ¿no? También esa inmigración masiva también tiene la función de controlar los salarios. Es el ejército de reserva del que hablaba Marx, y al haber una gran cantidad de trabajadores disponibles, lógicamente los salarios son más bajos. Eso permite el funcionamiento del capitalismo transnacional, que es el relleno económico-ideológico del globalismo. Pero, ¿cómo no se dan cuenta de que, por ejemplo, es erróneo? Si mal no recuerdo, Malthus decía que, no me acuerdo qué año era, eso sí que es cierto, pero decía que en el momento en el que Londres llegara a 100.000 habitantes se acababa Londres. Y creo que a día de hoy vaya por más de 1 millón. O sea, ¿Londres? No, Londres tiene mucho más. Londres debe tener unos 8 millones de habitantes, una cosa así. Sí, sí. No sé ahora mismo por dónde irá, pero vamos, yo cuando estudiaba creo recordar que tenía 8 millones, no me actualizó mucho la población. Sí, pero el punto que es que esas vidas muchas veces traen a ingenieros, a gente que es capaz de hacerlo todo mucho más organizado, que son capaces de ser más productivos, que los recursos no se acaban, que al final el malthusianismo es un error y debería de ya estar claro. Es un camelo absoluto, es un camelo absoluto, evidentemente. Sabemos que la riqueza en este momento en el mundo es mayor de lo que jamás ha sido. Sí. El problema no es la riqueza, ni la generación de riqueza, ni el crecimiento de población. El problema es el reparto de esa riqueza en el mundo. Y eso tiene que ver con los fenómenos migratorios, porque se está impulsando desde los países pobres, desde los países del tercer mundo, se está impulsando a esa población hacia Occidente, hacia Europa, dejando a los países de origen sin futuro ninguno, que al final es lo que buscaba Kissinger. Sin futuro ninguno, porque son personas
son varones entre 18 y 45 o 50 años que están en edad de producir y de reproducir. En consecuencia, los países de origen se quedan sin su principal fuerza de desarrollo, su principal fuerza laboral. Claro, se está condenando al tercer mundo a quedarse absolutamente inerme y a no crecer. ¿Cuál era el fin que perseguía en origen este tipo de políticas? Pues recordemos el informe Kissinger. Exactamente ese, dejar al tercer mundo en esa situación. La única solución que hay en eso es reivindicar el derecho a no emigrar, porque hay que decirlo, esas gentes tienen derecho a no emigrar, a desarrollarse en sus pueblos. Correcto. En su entorno cultural, físico, etcétera, a vivir con sus familias y a que haya un reparto más justo en la esfera internacional de los bienes de los que dispone la humanidad. Estar a favor de esa inmigración representa aceptar la injusticia de esa situación, de acuerdo a la cual hay muchos que no tienen nada y pocos que tienen mucho. Entonces, lo digo por los que, en fin, presumen de humanitarismo y todas estas cosas y que la inmigración es algo bueno para ellos. No, no lo es. Puede serlo para nosotros, para determinados sectores de Europa, sectores minoritarios. Puede serlo. Pero para ellos, desde luego, en la mayor parte de los casos no lo es. Y en Europa, y para Europa tampoco. O sea, hay partes de los países europeos, hay partes de Europa que sí se benefician de la inmigración. Si no, no sería sostenible, por decirlo así. Pero la mayor parte de Europa la perjudica enormemente, aparte de que nos priva de, lógicamente, se va produciendo una sustitución de identidad, pero también una sustitución de población. Esto es un hecho que se está produciendo. Sí, nosotros lo vemos en Portugal, ¿eh? O sea, en el caso de Portugal es súper exagerado. Nosotros hemos hablado más de una vez. ¿Qué tipo de población hay allí? Población india, población pakistaní. Sobre todo, de sí. hecho, portugueses puros como tal, No hay. no hay apenas. Y miras alrededor y lo último que piensas es que estás en Portugal. Totalmente. Y es triste ver cómo una nación con tanta historia está desapareciendo de esa manera. Y en España tú puedes ir por muchos barrios de Barcelona, de Almería, de Madrid, Murcia. tantísimos sitios, vas andando y lo último que sientes es que estés en España. Y lo peor de eso es que te engañas a ti mismo y dices, bueno, pero son indios y son trabajadores, mejor que los marroquíes, que por lo menos no son agresivos. Lo malo es lo malo. Efectivamente. Pero es lamentable. Tú imagínate que los tres decimos, oye, nos encantaría coger una Vespa, irnos para Italia y por la Toscana, y que de repente vayas y sea nueva o peor, que vayas a la India y que de repente encuentres británicos. O sea, es la aberración el hecho de decir, tío, la esencia de un sitio que está construido encima por siglos y siglos y siglos, y por cambio, de repente nos estamos cargando la Europa, o sea, en este caso Europa, la Europa que viene de Roma, de Grecia. ¿Estamos preparados para vivir un cambio así de grande? No, lo que pasa es que, mira, tú fíjate lo que está pasando en Europa, que es muy interesante. Vuelvo otra vez a la cuestión electoral, que me parece que es muy reveladora de lo que sucede, porque al final es la expresión de la gente a través de fuerzas políticas, pero es la opinión de lo que la gente está viviendo. Si coges los resultados electorales de los países europeos, los partidos, digamos, soberanistas, los partidos que se oponen, a la inmigración, obtienen unos magníficos resultados, excepto en las grandes ciudades o en las capitales, en los centros financieros de sus propios países. Esto es un fenómeno que se reproduce una y otra vez. En Alemania, bueno, antes de decir esto, esto supone que los países antiinmigracionistas, los partidos antiinmigracionistas, paradójicamente, tienen más apoyo en las zonas en que hay menos inmigración. Si tú te vas a Alemania, te encuentras con que los resultados de AfD, Alternativa por Alemania, han sido mucho mejores en la zona oriental, en los Länder de lo que era la antigua RDA, en lugar de la antigua República Federal Alemana, el territorio de lo que era la antigua República Federal Alemana. Sin embargo, el territorio del oeste, donde los resultados han sido peores, tiene 4 veces más inmigración que los estados de la antigua RDA. Paradójico. E incluso dentro de los estados de la propia RDA, donde menos fuerza tiene Alternativa por Alemania, es en Berlín, en la gran ciudad. Y en el oeste, en lugares como Frankfurt, como Múnich. Bueno, en Austria,
se reproduce el mismo fenómeno. En Austria, el FPO, el Partido Liberal por la Libertad, perdón, austriaco, saca unos resultados extraordinarios y donde pincha un poco es en Viena, en la capital otra vez. En Francia, Marine Le Pen saca unos resultados extraordinarios, excepto en París y en Lyon. Si no fuese por París y Lyon, Marine Le Pen sería presidenta de Francia. París y Lyon son las ciudades junto a Marsella con más inmigrantes. Casualidad. Pero eso lo podemos proyectar el Brexit. El Brexit triunfó en Inglaterra, digo Inglaterra y no Gran Bretaña, en Inglaterra y Gales, porque las cuestiones de Irlanda del Norte y de Escocia, por razones de tipo separatista y demás, y por su singularidad, son diferentes. Pero en Inglaterra, que es el grueso de Gran Bretaña, el Brexit triunfó en toda Inglaterra excepto en Londres. Y en Estados Unidos, Donald Trump ha ganado en todas las ciudades de menos de 250.000 habitantes. Y en las elecciones del 2020 no ganó en ninguna por encima de 250.000 habitantes, aunque ahora en estas elecciones sí, porque su triunfo ha sido mucho más grande. Pero nos está marcando claramente una línea de ruptura. En Estados Unidos, las costas, la del Pacífico íntegramente, con Washington, Oregón y California, la costa occidental norteamericana en buena medida, sobre todo la vieja Nueva Inglaterra, toda la costa del centro hacia el norte, es también contraria a Donald Trump. Pero todo el centro del país, bueno, el centro en un sentido amplísimo, ¿no? En fin, la inmensa mayor parte del territorio, lo que los progres de forma despectiva llaman el flyover country, el país que se sobrevuela, o sea, como que no existe, que está vacío, que tal y cual. Bueno, pues todo eso, en cambio, vota a Donald Trump. Es decir, que la inmigración es un fenómeno que, causando los perjuicios que causa a la mayor parte de la población, primero, sí beneficia a una parte pequeña pero poderosa de la sociedad, beneficia a los que más tienen, en primer lugar. Y eso, claro, al final es definitivo. Y en segundo lugar, la inmigración es un fenómeno lo suficientemente molesto como para que sirva, digamos, de despertador, ¿vale? O sea, no porque haya más inmigración en un sitio se le va a votar más a un partido. No necesariamente, como acabamos de decir. Entonces sirve de despertador que pone de relieve la existencia de un malestar cultural muy profundo, que pone de relieve cuestiones como la sustitución de población, la sustitución cultural, el feminismo, la ideología de género, que son los rellenos ideológicos del globalismo. Bueno, la inmigración pone eso de relieve. Por esa razón, por la razón de la inseguridad que genera, por ejemplo, en diciembre del 2018 se llegó al Pacto de Marrakech, en el cual una serie de países, entre los que está España, acordaron que la inmigración tenía que dejar de ser descontrolada, por decir así, ilegal. Había que volverla legal y segura y controlada. Y eso es lo que se está haciendo, desviar los flujos de ilegales a la consideración, a la transformación en legales. Nacionalizar, dar la legalidad a los que entren inmediatamente o al poco tiempo, etc. Y el proceso está en marcha, pero lo importante de todo eso es cómo refleja que efectivamente en Europa, en Estados Unidos, se ha producido un rechazo de esas políticas. Lo último es lo de Gran Bretaña, en donde ha crecido el partido de Nigel Farage de una manera exponencial, en cuestión casi diría de semanas, pero de una manera brutal. ¿Por qué? Porque los británicos, fundamentalmente los ingleses, están asistiendo a una verdadera colonización cultural y ha llegado un punto en el que ya sencillamente no lo soportan. Es que la policía británica está entrando de noche, de madrugada, en las casas de los británicos por poner un tuit. Pero no creéis que es un tuit terrible y tal y cual, sino cosas como, bueno, quizá deberíamos considerar nuestra política migratoria, porque tal y cual. En Gran Bretaña era el país en el que Churchill dijo aquello de que la democracia es un sistema en el cual si alguien llama a las 6 de la mañana sabes que es el lechero. Bueno, pues en Inglaterra ya no llama el lechero a las 6 de la mañana, llama Scotland Yard a las 6 de la mañana. Esta es la deriva que está tomando Europa, una deriva totalitaria, una deriva peligrosísima y una deriva de cercenar las libertades y la identidad. Yo prefiero hablar de la libertad y no las libertades porque es un concepto político. La libertad con mayúsculas y la identidad también con minúsculas.
Y es el panorama al que ellos nos quieren abocar, a través de todo este tipo de mecanismos. Claro. Decíamos, ¿qué es lo que quieren? Pues reducirnos a la condición de siervos, de ciudadanos obedientes. Fundamentalmente eso se consigue controlando, claro, y el control se consigue limitando. Es importantísimo la cuestión del dinero, del efectivo, es importantísimo la cuestión del coche, es importantísimo no dejarnos, en fin, constreñir por la ciudad de los 15 minutos. Todo eso hay que romperlo. Y Fernando, para concluir, me gustaría que hicieses, si es posible, una predicción de lo que se viene en los próximos años, o al menos de cómo va a ser España en los próximos años. Bueno, en cuanto a, en general, el mundo, es muy difícil de saber, porque la historia, si nos brinda una lección, es que no podemos decir lo que va a pasar. Pero, desde luego, el globalismo, gracias a Dios, no disfruta de su mejor momento, hay que decirlo. Al contrario, está retrocediendo. Solo Europa, solo la Unión Europea, por ser más precisos, que es un proyecto anti-europeo, contrario a la Europa de verdad. Totalmente. Pero solo la Unión Europea sostiene ya el globalismo. Y el problema del globalismo es que por su propia naturaleza necesita de más actores, porque necesita de todos, porque es globalismo, ¿vale? Necesita de todos. Y a esto ya no juegan ni China, ni la India, ni Rusia, ni sobre todo la piedra angular que es Estados Unidos. La sustracción de Estados Unidos de esa arquitectura globalista es lo que le ha dado el tiro de muerte al proyecto. Que no digo que esté muerto absolutamente, hay que tener mucho cuidado con esto, porque la Unión Europea lo que va a hacer es volver todo su odio, volver toda su ira contra los ciudadanos europeos. Europa ha quedado desnuda por la irrupción de Donald Trump. Europa ahora resulta que tiene que defenderse, ha descubierto que tiene que defenderse. Bueno, pero no puede. El problema es que Europa no es un actor creíble en el mundo, no pinta nada. Europa no tiene una política exterior, no tiene una política de defensa, no tiene una política diplomática, no tiene absolutamente nada. Y Europa ahora se las tiene que valer por sí mismas y no es capaz. Es como un niño abandonado en mitad de un descampado gritando mamá, mamá. O sea, no es otra cosa. Ha querido tomar un protagonismo en el caso de la guerra de Ucrania que no puede asumir de ninguna de las maneras. Y se vuelve contra los propios europeos. Lo que hemos visto es que frente al oceánico ridículo que ha hecho frente a Estados Unidos, donde ha querido medirse con Estados Unidos, es como una broma, frente a ese oceánico ridículo... Y con Rusia, ¿no? Bueno, con Rusia... Bueno, de Rusia nos han contado que, por un lado, que llevaba mulas al frente porque estaba en el ejército en una basura, pero de otro lado, esa basura de ejército quiere conquistar Lisboa. Bueno, cierro paréntesis porque es que de las grandes mentiras de la Unión Europea y de todas estas cosas, que al final se van a traducir en los 800.000 millones de euros para que se forre la élite como se forra el marido de von der Leyen. O sea que, en fin, en esto consiste la historia. Pero... decía fundamentalmente que la Unión Europea se va a volver contra los europeos fundamentalmente, bueno, ya lo está haciendo, pero de una manera mucho más virulenta. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Rumanía, donde anularon unas elecciones que había ganado Georgescu, que era el candidato que no les interesaba para nada y al que querían eliminar de la carrera, que es muy importante Rumanía porque tiene la mayor base de la OTAN de Europa, mayor que la de Ramstein, o sea, una base enorme. Y no podían dejar que Rumanía cayese en manos de una fuerza como AUR, ¿no? Que es una fuerza soberanista. Entonces, han desbancado de la carrera a Georgescu, que sacó un 23% del voto en la primera vuelta de las elecciones, y ha tenido que concurrir en lugar de Georgescu otro candidato, Simion. Bueno, se ha presentado Simion y no ha sacado el 23% del voto, no, ha sacado el 40%. Porque en Rumanía todavía deben de quedar reservas de dignidad y de honor nacional, y la gente ha dicho, que me atacan de fuera, pues todos con él. Pues todos con él. Y le han apoyado. Bueno, han intentado acabar con el candidato rumano, y con el primero lo han conseguido. Ya veremos lo que van a hacer ahora. En Francia, bueno, valiéndose de un subterfugio absurdo, absolutamente absurdo, han descabalgado a Marine Le Pen de la carrera presidencial. Les molestaba y la han quitado de medio. En Alemania están hablando de ilegalizar Alternativa por Alemania. Es decir, hay una ofensiva contra aquellas fuerzas que quieren sustraer Europa, la Unión Europea, de la eurocracia, de la burocracia bruselense, que es quien realmente manda en Europa. Una élite que no ha nombrado nadie. Nadie. Es una élite y que van de democráticos. Hey, van de democráticos. Nos dicen que eso es la democracia. Pues si eso es la democracia, para vosotros. Nosotros queremos otra cosa, diferente.
Queremos libertad. No que vosotros nos digáis lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que votar, porque ya solo falta que nos metan la papeleta en la urna. Entonces, en Europa hay una contestación, pero esa contestación, que está en algunos países ya funcionando, va a tener un coste muy alto para los europeos, sinceramente. Lo está teniendo y lo va a tener. Ellos tienen claro cuál es el objetivo. Y es la construcción de esa sociedad multicultural que empieza por destruir nuestra identidad y que nos lo roba todo, fundamentalmente la libertad. Y sin libertad no somos hombres, no somos seres humanos. No somos nada. Oye, Fernando, pues ha sido un auténtico placer. Se nos quedan muchas preguntas por hacer, conversaciones pendientes, que lo hemos hablado antes. Sí. Es una pena porque tenemos que grabar con Jota, que lo veréis más adelante. Como siempre, un placer charlar contigo. Lo mismo digo. Eres una fuente ilimitada De conocimiento, de cultura. Te admiramos profundamente y seguro que charlaremos contigo de nuevo. Seguro que sí, estoy a vuestra disposición, incluso para conocer el sur de Portugal, que bueno, ya lo conozco un poquillo. Invitado está, ¿eh? Con todos vosotros, Fernando Paz, bienvenido a la élite. Brutal, muchas gracias por todo. Fue un placer, de verdad. Y gracias. Que, Muy bueno, bien. buenísima, ¿no? A mí se me ha pasado muy rápido, pero a mí se me pasa ya muy rápido todo en mi vida.